Rodríguez. Gracias por acompañarnos y bienvenido. El doctor Antonio Pozo señalaba antes de su presencia en este espacio que no había las condiciones por parte del gobierno para generar ese diálogo y que a lo mejor los elementos y las concepciones del diálogo propuesto por el gobierno no integraban a todos los sectores en la magnitud que deberían hacerlo. Realmente, ¿cuáles son los elementos, los parámetros y la intención del gobierno para generar este diálogo? Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Un saludo pues a todos los televidentes. Yo creo que el diálogo es de dos, ¿no? Me parece que eso es lo central. Y el diálogo obviamente supone sentar en una mesa a las tesis divergentes, a las posiciones divergentes y obviamente trazar mecanismos que permitan encontrar acuerdos. Pero el diálogo tampoco es infinito, ni el diálogo puede ser un espacio en el cual se habla de todo y para todo. Por eso es que el Gobierno Nacional ha decidido que la Secretaría Nacional de Planificación, que hay que entender de alguna manera su rol, es quien evalúa, conduce el Plan del Buen Vivir, que es en donde están sentados los objetivos sobre los cuales se construye este modelo de Estado nuevo. Entonces, la CENPLADES tiene la responsabilidad de articular, de programar, de organizar estos diálogos. Se ha establecido una fecha límite, es decir, vamos a dialogar en teoría hasta el 15 de septiembre, y digo en teoría porque se ha dicho también que, como decía, hay necesidad de poner un plazo, porque el plazo tiene que producir, en definitiva, acuerdos. Estos acuerdos tienen que trasladarse a las instituciones que tienen que cumplir o rectificar los mismos, pongámoslo así. Hay que ejercer política pública para eso. Seguramente el diálogo produzca reformas de leyes que tendrán que obviamente ser unas canalizadas al Ejecutivo, otras canalizadas a otros niveles de gobierno y probablemente hasta la propia Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de primero tener una concepción metodológica de cómo hay que dialogar. En tanto en cuanto se sienten todos a la mesa, pero claro. Y cuando son todos aquí se refiere, porque el doctor Pozo insinuaba, bueno, se puede dialogar con quienes piensan similar, pero ahí, mientras no se convoca a las otras instituciones que han sido críticas, es muy complicado que este diálogo sea válido o trascendente. Fabricio, eso es falso, porque el diálogo es público. Es decir, es distinto que yo me autoexcluya. Es decir, si yo comienzo autoexcluyéndome... La CONAIE, entonces, la UNE, esos sectores pueden ser parte de este diálogo. Luego, ¿de qué depende para que sean considerados? Depende de que sean parte del diálogo y de que quieran dialogar. Pero si usted revisa, y yo no quiero más bien satanizar este tema, los medios de comunicación últimos, ¿verdad? Es decir, sectores cuya gestión y actuación política señalan ya sentirse autoexcluidos con seguridad. Se ha diseñado obviamente una metodología para que incluso el diálogo sea territorializado. Y con esto lo que logramos también es que hay que reconocer que hay ocasiones en donde hay dirigencia de ciertas instituciones y organizaciones que obviamente tienen agendas específicas. Yo no las quiero ni calificar ni descalificar, pero tienen agendas propias. Pero obviamente están allí sus organizaciones de base en los territorios, en las provincias, en donde al final de lo que se trata es de canalizar un debate y un diálogo que permita, lo que he dicho, construir, de ser necesarios, rectificaciones de la política pública. Pero nosotros hemos dicho que hay que ir a un diálogo de la equidad, de la justicia, pues porque también este es el elemento central. Es decir, a ratos olvidamos el país que teníamos, ¿no es cierto? Este país conflictivo, este país en donde cada año iniciábamos con un paro de los maestros, con un paro de la salud, en donde las universidades estaban secuestradas. Entonces a mí me parece que de lo que se trata es también de razonar respecto de lo que es el país que hemos tenido, es el país que hemos construido. Si hablamos de un país de equidad, un país que reduce la pobreza, un país que incorpora actores sociales, no estamos diciendo que la pobreza ha sido eliminada o que ya por decreto, porque la Constitución así lo establece, hemos eliminado aún las injusticias sociales. Entonces se trata de sentarse a construir eso. A mí me parece que, permítame poner un ejemplo en el debate, creo que a los sectores indígenas les interesa una buena educación, como a la sociedad en su conjunto. Seguramente el paso de esa educación bilingüe, de escuelas unidocentes a escuelas del milenio, trastocó algunos procesos. Es posible. Ese es el espacio en el cual hay que dialogar. Pero ¿cuál es el punto de acuerdo? Queremos una mejor educación todos. Queremos mejores oportunidades. Yo me pregunto,
¿Será posible que haya terceros secretarios en las embajadas de pueblos afroecuatorianos, de descendientes de las nacionalidades indígenas? Esto es improbable, pues, en un país de antaño. Seguramente hay que seguir generando más oportunidades, hay que cambiar mecanismos con los cuales la marcha de este proceso se ha impuesto. Entonces, me parece a mí que esa es la agenda. Entonces, pero esto hay que sistematizar. Vamos a abrir espacios de diálogo desde cada ministerio coordinador, es decir, van a haber 6 sectores de diálogo. Esto significa que cada ministerio, la Semblades no es la que conduce el diálogo, no es ni la que organiza, sencillamente articula, porque tiene que haber un espacio en el cual se concentren estas demandas, como decía, porque podemos llegar a sitios en donde alguien va, expone 1 hora, 2 horas de un discurso político, y esto no nos interesa. Nos interesa espacios de diálogo para poner una figura. Si tenemos que debatir temas de la educación, el Ministerio de Educación tendrá que debatir con los padres de familia, con los alumnos, con los estudiantes. En el caso del Ministerio de Salud, habrá que debatir con los usuarios de la salud, ¿verdad? Reconocer que hay dificultades aún, que seguramente las transformaciones no son solo un problema de infraestructura. Es posible que hay diferencias con los médicos. Pero una de las exigencias, no sé si se aplique el término de esa manera, es que tengan una representación social. Y en ese ámbito, ¿cómo quedaría, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Guillermo Lasso, Andrés Páez, que han sido unas figuras visibles de esta posición opositora que ha crecido y ha desembocado en manifestaciones en las calles? ¿Cómo quedarían ellos? ¿Podrían ser parte de este diálogo? ¿Bajo qué circunstancias? Pero mire, Fabricio, si el señor Lasso vino a la ciudad de Ibarra a participar en el acto en el cual se debatían las enmiendas respecto de la Constitución, ha podido entrar y participar. De lo que se trata, me parece a mí, es de que hay que recuperar esta cultura de dialogar. Yo creo que somos un país diferente, somos un país diverso, somos un país, algunos sociólogos importantes señalan, somos un Estado en formación. Si nuestra democracia incluso, decía desde hace menos de una década, este era un país caotizado en donde cambiamos 10 presidentes. Entonces yo creo que hay que recuperar la cultura de dialogar, y esto es bueno para todos. Es bueno para los gobiernos autónomos descentralizados, para las juntas parroquiales, para la sociedad en su conjunto, porque un país que finalmente, ¿no es cierto?, no encuentra un canal en el cual ya la democracia ha fijado. El presidente ha sido muy claro señalar, es decir, en el 17 hay elecciones. Si hay un grupo de ciudadanos que cree que hay que cambiar este modelo de Estado o esta forma de gobernar, pues gane las elecciones, vaya, vote por su opción y finalmente construya una sociedad distinta. Porque esto es factible hacerlo. Usted gana y legitima la Asamblea Nacional y tiene un número de legisladores que cambian las leyes. Y ya nos ha pasado en el país, pero temas cotidianos requieren una cultura de diálogo. Yo creo que lo que se decía también, el mensaje del Papa Francisco, ¿no es cierto?, este hombre tan sencillo, ha señalado de alguna manera que hay necesidad de, obviamente, tener una voluntad, pero para dialogar, como decía de inicio Fabricio, hay 2 partes. Hay una voluntad de exponer las diferencias, de poner en una mesa los temas sobre los cuales se perciben diferentes las cosas, pero finalmente también creo que hay que reconocer que hay que hablar con la verdad, pues, porque no podemos también hacer afirmaciones que finalmente, ¿verdad?, resultan enunciados. Y sobre esto podríamos hablar miles de temas. Alguien dice, tenemos un país endeudado, tenemos 30.000 millones de deuda, pero tenemos cifras para fijar, pues. ¿Cuál es la participación de la deuda en el Producto Interno Bruto? Y comparar con América Latina. Decimos, somos un país que reduce pobreza, que hemos logrado bajar una diferencia de 42 veces a 20. Esto se enmarca por indicadores, por resultados. Entonces, creo que tenemos también que aprender a pasar, ¿no es cierto?, de un discurso solo de beligerancia, también a la propuesta, pues, porque requerimos propuesta. El país requiere propuesta. Y eso es lo que buscan las Semblades del Gobierno Nacional a través de esta convocatoria de diálogo, recoger estas propuestas. ¿Cuán abiertos están a recibirlas y aplicarlas? Pues todas, Fabricio, todas. De hecho, como decía, vamos a territorializar el diálogo. Los diálogos se harán por cada ministerio. Se dialogará con, para poner, decía el ejemplo, con sus clientes, porque al final prestamos un servicio público desde las instituciones públicas y evidentemente la idea es articular, procesar y vamos a hacer una veeduría. Ojo, también esto es importante, porque no queremos esos diálogos también en donde algunos sectores
y aquí viene nuestra crítica, ¿verdad? Creen que se trata de llenar una sala con 40 personas y sencillamente escuchar un discurso. No, queremos hacer una veeduría también del diálogo. Esta es la posición que tiene Semplans. Articular, dar un seguimiento, hacer una veeduría y finalmente producir un resultado que será puesto, ¿verdad?, a las distintas instancias políticas, particularmente al gobierno nacional, y luego que se podrán traducir incluso en acuerdos, reforma de leyes y de política pública, que es el interés de todos. Muy bien, agradecemos al ingeniero Jorge Martínez, secretario de Semplades, analizando y explicando los alcances de esta propuesta de diálogo formulada por el gobierno nacional. Una pausa, seguimos con más entrevistas.